Las muertes por el coronavirus marcaron un nuevo récord en Estados Unidos, acercándose a los 2.600 fallecimientos. A pesar del día más mortífero, el mandatario Donald Trump se muestra ansioso por reabrir la economía, pues considera que el COVID-19 en el país ya pasó el pico de contagio. Trump también arremetió contra los demócratas y amenazó con suspender el Congreso. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció tras más de un mes de ausencia pública y silencio, en medio de fuertes críticas por la respuesta de su gobierno en la emergencia sanitaria por el coronavirus. El exguerrillero defendió la decisión de su gobierno de no decretar ningún tipo de emergencia. Mayoría absoluta del oficialista y liberal Partido Democrático de Corea del Sur en la Asamblea Nacional tras las legislativas celebradas este miércoles, elecciones marcadas por el coronavirus. Los liberales obtuvieron 180 de los 300 escaños que tiene la Cámara. Tenemos reporte desde Seúl. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Hoy que es 16 de abril, sean bienvenidos. Muchas gracias por comenzar su jueves con nosotros. Empezamos actualizando la información sobre el COVID-19 y las cifras que deja al momento a nivel global. Los casos confirmados ya superaron los 2.072.000. Hay más de 518.000 pacientes recuperados y la cifra de personas que han fallecido superan los 137.000. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca la manera de reabrir la economía, pues considera que el coronavirus en el país ya pasó el pico de contagio. Esto a pesar de que las muertes por el COVID-19 marcaron un nuevo récord el miércoles. El mandatario también acusó a los congresistas demócratas de bloquear sus nombramientos de funcionarios y amenazó además con suspender el Congreso. Decidido a proyectar una imagen de un líder que tiene todo bajo control, incluso mientras las crisis sanitaria y económica se profundizan. Donald Trump aseguró que Estados Unidos ya estaría listo para su pronta reapertura. La batalla continúa, pero los datos sugieren que en todo el país hemos superado el pico de nuevos casos. Ustedes ya saben que estaremos abriendo los estados, algunos mucho antes que otros, y creemos que algunos de ellos pueden incluso volver a funcionar antes de la fecha límite del 1 de mayo. La cifra de muertes en Estados Unidos ya supera los 30.000, con un nuevo récord de casi 2.600 víctimas mortales solo en las últimas 24 horas. Mientras tanto, millones de estadounidenses han perdido sus empleos debido a las medidas de confinamiento y las filas en los bancos de alimentos crecen cada día. Citando la necesidad de designar unilateralmente nuevos funcionarios federales para hacerle frente al coronavirus, Donald Trump amenazó con suspender el Congreso, pues acusa a los demócratas de bloquear estos nombramientos. Si el Congreso no está de acuerdo con esta suspensión, usaré mi autoridad constitucional para hacerlo en las dos cámaras. Quizás nunca se haya hecho esto antes, nadie sabe si se ha hecho, pero lo haremos. Necesitamos esa gente aquí. Un movimiento por el que es acusado de autoritario por sus detractores, los mismos que también lo critican porque su nombre aparezca en los cheques de ayuda que se están repartiendo entre miles de afectados por el coronavirus. La decisión de Donald Trump de suspender los fondos destinados a la OMS ya genera reacciones en todo el mundo. El experto en gestión de la salud pública, Rafael Bengoa, analizó el manejo de la crisis por parte de la OMS y señaló también algunas de sus necesidades más prioritarias que tiene este organismo. La OMS es el resultado de lo que deciden los países que debe ser. Y a la OMS nunca los países... y yo he trabajado 14 años en la OMS, nunca le han dado la fuerza que necesita para poder intervenir un brote localmente en un país, sino que es el propio país el que debe intervenir, buscar la información y luego mandársela a la OMS. Si uno quisiera una OMS más fuerte, que yo creo que eso es lo que es necesario a partir de ahora, y es necesario que entonces los países le otorguen esa capacidad de intervención local y que luego no sigamos teniendo problemas de si un país con el ébola en África nos dijo algo inadecuado o si China ha estado informándonos cuando tenía que informarnos. El coronavirus se sigue expandiendo en América Latina, donde la Organización Panamericana de la Salud pidió a los gobiernos de la región acelerar las pruebas para conocer la verdadera dimensión de la enfermedad. Brasil sigue siendo el país más impactado por la pandemia en esta región, seguido de Perú, Chile, Ecuador y de México.
Precisamente, uno de los países que es más criticado por su falta de pruebas es Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega reapareció en público tras más de un mes de silencio en plena crisis sanitaria por el COVID-19. Su ausencia había despertado rumores sobre su estado de salud y aunque el mandatario acepta que el virus está presente en el territorio, defendió su decisión de no extremar medidas. Veamos este informe preparado por Andrea Amaya. Ya conocemos. El presidente de Nicaragua reapareció luego de estar ausente durante 34 días. Acompañado de su esposa y vicepresidenta del país centroamericano, quien lideró las apariciones públicas durante más de un mes, el mandatario reconoció que el virus está en Nicaragua. La pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró. Y ya provocó un fallecido. Pero su avance ha sido lento y todos vienen por contactos de afuera, por diferentes. Ortega aseguró que se están tomando las medidas que su economía permite. De manera ordenada hemos venido adoptando una serie de medidas, guiándonos por las normas internacionales, pero aplicándolas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras posibilidades materiales, a nuestras posibilidades económicas, a nuestras posibilidades científicas. Si la nación registra tan pocos contagiados, es porque, según el Observatorio Ciudadano COVID-19, que recibe información de ciudadanos, activistas y los mismos contagiados, no se están haciendo pruebas suficientes y aseguran haber registrado por lo menos unos 200 casos. Hasta el pasado fin de semana, los nicaragüenses celebraban fiestas de verano promovidas por el gobierno. Las autoridades no imponen ninguna restricción y no han suspendido clases escolares, con el argumento de que el país tiene un número muy bajo de contagiados. Nicaragua tampoco ha alentado el distanciamiento social o el confinamiento obligatorio. El gobierno de Colombia decretó arresto domiciliario a cerca de 4.000 presos considerados de mayor vulnerabilidad en medio de la pandemia. Y es que en el país al menos 2 presos ya perdieron la vida por el coronavirus. Nos lo cuenta Juan Pupiales. Personas con discapacidad, mujeres embarazadas, mayores de 60 años o pacientes de enfermedades como el cáncer u otras dolencias que agraven la salud en caso de contraer el COVID-19 son el objeto del esperado decreto del gobierno colombiano para atender a la población carcelaria. Nada, esto es mentiras, esto es real lo que estamos diciendo. En marzo, al menos 23 presos murieron en Bogotá en un motín en la cárcel La Modelo, en una noche de revueltas en varios centros penitenciarios del país. Los reos denunciaban sus malas condiciones de encierro en medio de la pandemia. Bajamos de un promedio de 10.000 que creíamos inicialmente a un promedio de 4.000 que serían los que saldrían para poder tener el cuidado necesario, escuchar las observaciones para hacer la operatividad lo más rápido posible. El decreto no incluye a los condenados por crímenes de guerra, los que hayan cometido delitos sexuales contra niños, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción y los presos sobre los que haya una solicitud de extradición. Unas limitaciones que, de acuerdo con los expertos, restringen la efectividad de esta excarcelación, que será por 6 meses. Se establece un listado extenso de personas que no podrán acceder a este beneficio, que son la mayoría de los detenidos en Colombia. Y en segundo lugar, se crea un trámite donde no hay jueces nuevos, donde son los jueces que hoy están sobrecargados de trabajo quienes tendrán que decidir sobre las miles de solicitudes de libertad, todo lo cual conducirá a un decreto que no va a aliviar en absoluto el riesgo en el que se encuentra la población penitenciaria. Con una tasa de ocupación carcelaria del 151%, Colombia ocupa la plaza 50 del ranking realizado por el Instituto para la Investigación del Crimen y la Justicia Política, lejos de países como Filipinas, Haití o Bolivia, en donde esta cifra se puede llegar a triplicar. Sin embargo, esos datos en Colombia se traducen en que en las 132 cárceles hay capacidad para 81.000 reos y se acogen a 121.000 presos. El oficialista y liberal Partido Democrático de Corea del Sur obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las legislativas celebradas este miércoles. Comicios, por supuesto, marcados por el coronavirus. Se trata de la primera mayoría parlamentaria que logran los liberales en 16 años. Otra de las curiosidades del día fue el escaño que obtuvo un desertor de Corea del Norte, Tae-Yong-ho. Nuestro corresponsal en Seúl, Andrés Sánchez, nos detalla los resultados de la jornada electoral.
La formación gobernante en Corea del Sur, el Partido Democrático, ha obtenido una importante mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas el miércoles y marcadas por la pandemia de coronavirus. El Partido Liberal del presidente Moon Jae-in ha obtenido 180 de los 300 escaños que tiene la Asamblea Nacional. Estos números no solo contrastan enormemente con los apenas 100 escaños que ha obtenido el principal bloque conservador en la oposición, sino que además se trata de la mayor mayoría que ha logrado ninguna formación política en Corea del Sur desde que retornó la democracia en 1987. Y resulta paradójico porque hasta hace un par de meses Moon y su partido no despertaban tantas simpatías debido a una serie de escándalos políticos y también a la mala marcha de la economía. Sin embargo, su buena gestión de la crisis del coronavirus ha sido premiada en las urnas, y es que el país asiático ha pasado de ser el segundo más afectado del mundo por el virus a tener la situación muy estabilizada, con apenas unos 30 nuevos casos diarios, una situación que le ha permitido de hecho celebrar unas elecciones nacionales, eso sí, con muchas medidas sanitarias activas para evitar nuevos contagios. Como decíamos, los electores surcoreanos han premiado esta gestión yendo en masa a votar, y de este modo le han dado a Moon y su partido una capacidad para legislar prácticamente sin oposición hasta que expire su mandato, algo que está previsto que ocurra en el año 2022. El bloqueo político se mantiene en Israel tras el fracaso del primer ministro Benjamin Netanyahu y de su rival Benny Gantz para lograr un acuerdo de formar gobierno. Ahora será el turno del Parlamento de intentarlo. El presidente del país, Reuven Rivlin, encargó con dicha tarea a la Knesset. La Cámara dispondrá de un periodo de 21 días para recomendar a un diputado que afronte el desafío de poner fin a la parálisis que ha llevado al país a celebrar 3 elecciones en menos de un año. Nos vamos a Francia, pues se agrava la situación para los marineros a bordo del portaavión francés Charles de Gaulle. Ya son cerca de 700 los marineros que han dado positivo por coronavirus dentro de la embarcación. De los casi 2.000 marineros a bordo, más de 30 siguen recibiendo tratamiento en el hospital. Veamos la situación. El pasado domingo, cuando el portaaviones atracó en el puerto de Toulon, se pensó que 50 marineros a bordo habían contraído el COVID-19. Ahora el número de casos relacionados con el Charles de Gaulle se ha disparado a casi 700, poco menos de un tercio de todos los tripulantes del barco. El ejército anunció el miércoles que 31 marineros están siendo tratados en el hospital, uno de ellos en cuidados intensivos. Todos a bordo del portaaviones han sido puestos en cuarentena, pero es probable que el número de infectados aumente todavía más, ya que un 70% de los marineros aún esperan los resultados de las pruebas. El jefe del Estado Mayor de la Marina francesa ha ordenado una investigación sobre el origen de la contaminación. De acuerdo con el sitio de noticias francés Mediapart, después de salir de Chipre el 9 de marzo, el portaaviones se detuvo en Brest el 13 de marzo. Los marineros fueron autorizados a ver a sus familiares en tierra. Los primeros casos aparecieron días después. El 10 de abril, las labores del carguero fueron suspendidas cuando las pruebas de COVID-19 resultaron positivas. El portaaviones nuclear, el segundo más grande del mundo, no volverá a entrar en acción hasta dentro de varias semanas, el tiempo necesario para desinfectar el barco. Y finalizamos con la historia de Tom Moore, un veterano británico de 99 años que logró la increíble hazaña de recolectar cerca de $15 millones para el Servicio Nacional de Salud. Moore, que combatió durante la Segunda Guerra Mundial, se propuso recorrer 100 veces los 25 metros alrededor de su jardín con la ayuda de un caminador. Su objetivo era mucho más modesto: recolectar 1.000 libras esterlinas, pero la atención mediática hizo que las donaciones derribaran toda expectativa. La historia de Tom Moore tiene mucho de aliento y alegría a un país en el que cerca de 13.000 personas han muerto por coronavirus. Creo que es una suma de dinero absolutamente fantástica. Nunca pude haber imaginado tal cantidad de dinero. Es increíble que la gente sea tan amable para dar su dinero al Servicio Nacional de Salud, y tal vez yo fui el responsable de iniciarlo. Pero no deliberadamente. Fue pura gratitud por lo que ellos han hecho por mí. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía. Quédese en su casa. Sigue disfrutando de France 24.